Cuenta la leyenda que, en una noche fría y silenciosa de Japón, una joven llamada Kashima Reiko regresaba a su casa después de terminar su jornada de trabajo. La luna brillaba sobre las calles y las sombras que proyectaban los viejos faroles parecían alargarse hasta la eternidad. Kashima, una chica dulce y de carácter reservado, caminaba con prisa, deseosa de llegar a la calidez de su hogar. Sin embargo, el destino le tenía reservado uno de los capítulos más oscuros de su vida. Apenas había avanzado unas cuadras cuando un grupo de individuos apareció de repente en el camino. Eran hombres violentos, cargados de malas intenciones, que la abordaron sin piedad. Kashima intentó defenderse y gritar por ayuda, pero no había nadie cerca que pudiera socorrerla. Entre risas macabras y una crueldad indescriptible, la golpearon y violaron hasta dejarla al borde de la muerte. Cuando los atacantes la creyeron sin vida, la abandonaron en medio de la calle. Sin embargo, Kashima aún respiraba, aunque apenas podía mantenerse consciente. El dolor y el shock la invadían, pero algo en su interior la impulsó a arrastrarse por el suelo en busca de ayuda. Sin fuerzas para alzar la voz o incorporarse, se desplazó penosamente hacia la única luz que logró divisar a lo lejos, la estación de tren más cercana. Los minutos pasaban con lentitud y cada metro que avanzaba equivalía a una eternidad. El miedo, la angustia y la confusión la acompañaban en ese último tramo de sufrimiento. Se sentía mareada por la pérdida de sangre y por los golpes recibidos, pero una extraña determinación la mantenía aferrada a la vida. Lamentablemente, el destino quiso que, al borde del desvanecimiento, se deslizara sin percatarse hasta el centro de las vías férreas. Fue en ese instante cuando todo se volvió oscuridad para Kashima. Incapaz de ver la inminente amenaza que se acercaba a gran velocidad, no tuvo oportunidad de escapar. El tren, implacable y ruidoso, la arrolló sin piedad, sesgando su cuerpo en dos mitades. El impacto la destrozó por completo, dejando su existencia truncada en un acto de violencia doble, la de sus agresores y la de un cruel accidente del que jamás pudo evadirse. La conmoción sacudió a la comunidad local cuando los restos de la joven fueron encontrados a la mañana siguiente. La estación, que siempre había estado llena de viajeros yendo de un lado a otro, se convirtió en escenario de una tragedia que marcaría para siempre la memoria de la región. Las autoridades intentaron buscar pistas sobre los responsables del ataque, pero la confusión de la noche y la ausencia de testigos complicaban la investigación. El suceso pronto comenzó a difundirse por todo Japón, y con el paso del tiempo empezaron a tejerse historias sobre el espíritu de Kashima Reiko. Se cuenta que su muerte fue tan atroz que su alma no logró encontrar descanso, permaneciendo atrapada entre el odio, el dolor y la sed de venganza. Las estaciones de tren, los túneles oscuros y los pasillos desolados se convirtieron en el territorio propicio para su vagar eterno. Muchos viajeros aseguraban que durante la noche podían oír un sonido extraño, como si algo duro chocara contra el cemento del andén. Otros afirmaban haber visto una silueta que se deslizaba por el piso a una velocidad imposible, dejando tras de sí un escalofriante rastro de sangre. Algunos atestiguaban que esa presencia aparecía justo cuando el último tren del día partía, en busca de quienes osaran ignorar su agonía. Estudiantes que regresaban tarde a casa narraban encuentros fugaces con una figura sin piernas, vestida con ropas antiguas y ojos llenos de rabia. La mayoría salía huyendo sin mirar atrás, mientras que a otros la curiosidad los empujó a seguir el eco de aquel sonido seco y constante que retumbaba en la noche. Todos coinciden en que la simple visión de la mitad superior de un cuerpo humano arrastrándose resulta sobrecogedora. Es la manifestación de un espíritu que sufrió en vida y que continúa penando sin la paz que alguna vez conoció. Dicen que quienes se topan de frente con ella solo alcanzan a pronunciar un grito ahogado antes de ser perseguidos de manera implacable. La leyenda señala que Kashima busca reparar su cuerpo incompleto, anhelando encontrar las piernas que la muerte le arrebató de forma tan trágica. En su alocada cacería, arrastra los brazos con fiereza y su rostro se tuerce en una mueca de ira y dolor que congela la sangre de quien se atreve a observarla. Y así, a medida que pasa el tiempo, las historias sobre esta entidad vengativa se van multiplicando. Algunos escépticos piensan que son supersticiones exageradas, pero muchos viajeros nocturnos en Japón prefieren no tentar la suerte y evitan las estaciones en horarios avanzados, temiendo que la sombra de la desdichada Kashima Reiko surja de entre las sombras.
Desde entonces, el espíritu de la difunta recorre las estaciones en busca de las piernas que le faltan. Teque-teque es el sonido que hace cuando se arrastra antes de atacar a su presa. En una tranquila ciudad de la campiña francesa, donde las antiguas mansiones aristocráticas se levantan sobre colinas brumosas y los pasillos alfombrados susurran recuerdos de linajes antiguos, vivía una familia de alta sociedad. Eran conocidos por su linaje impecable y sus conexiones políticas, además de sus frecuentes eventos nocturnos, cenas, fiestas y bailes que se alargaban hasta la madrugada. La protagonista de esta historia era su única hija, una niña de 9 años, curiosa y soñadora, acostumbrada a los lujos y a la soledad de las grandes habitaciones frías. Sus padres, conscientes de sus constantes ausencias, decidieron regalarle un perro para que le hiciera compañía cuando no estuvieran en casa. Era un hermoso animal, grande, pero de carácter afable, con una mirada dulce que irradiaba protección. Desde el primer momento, la niña y el perro entablaron un lazo especial. El animal acudía a su llamado, conocía sus miedos y la seguía con total devoción a todas partes. De manera casi instintiva, el perro encontró su lugar favorito para dormir, bajo la amplia cama con dosel de la niña. Cada anochecer, cuando las sombras alargadas invadían los rincones del cuarto, la niña sentía un reconfortante calor al saber que, si sentía miedo, podía dejar caer su mano y encontrar la caricia de la lengua de su fiel guardián. Aquella mansión, construida siglos atrás, estaba llena de rumores y leyendas acerca de pasadizos secretos y sucesos extraños durante la noche. La niña a menudo oía crujidos en el piso de madera y golpes lejanos en las tuberías cuando el viento soplaba con fuerza. Sin embargo, la presencia del perro conseguía disipar la mayoría de sus temores. Conforme las semanas avanzaban, la pequeña notaba que el perro se inquietaba en ciertas noches, como si percibiera algo más allá de las paredes de la habitación. A veces, en lugar de quedarse dormido, el animal se pasaba buena parte de la noche en posición alerta, gruñendo con un tono apagado, casi sin producir ruido, pero lo suficientemente perceptible para que la niña se desvelara. En alguna ocasión, antes de conciliar el sueño, ella creía ver una sombra moverse bajo la puerta o escuchar una respiración extraña al otro lado del pasillo. Las visitas nocturnas de los padres siguieron su ritmo habitual: vestidos elegantes, salidas apresuradas, regresos al amanecer. Una noche en particular, el viento silbaba con furia y la niña sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Estaba segura de haber oído un golpe fuerte en el piso inferior, como si algo pesado se hubiese caído. Se quedó paralizada, en silencio, escuchando con atención. Otra vez, un ruido más nítido. Con el corazón palpitando, hizo lo de siempre. Estiró la mano para sentir el hocico de su perro como una forma de tranquilizarse. Inmediatamente notó una lengua cálida que comenzó a lamerla con suavidad, repitiendo aquel gesto tan reconfortante que la relajaba. Entre las lamidas, la niña creyó escuchar pasos que resonaban en las escaleras y se aproximaban poco a poco a su habitación. Cada crujido de la madera la hacía temblar un poco más. En la penumbra solo podía aferrarse al contacto con su perro. Su respiración entrecortada se mezclaba con el murmullo del viento y con una extraña sensación de que algo o alguien merodeaba por la casa. Quería llamar a sus padres, pero recordaba que no regresarían hasta mucho más tarde. Así que optó por concentrarse en las lamidas del animal y cerrar los ojos, intentando sumergirse en algún sueño reparador para escapar de esa inquietud. Tras un tiempo que le pareció eterno, finalmente cayó en un sueño ligero y confuso. Con las primeras luces del alba, cuando el viento amainó, la niña se levantó de la cama, extrañamente calmada. No escuchó más pasos. Pensó que tal vez había sido una pesadilla muy vívida. El ambiente estaba tan tranquilo que casi podía engañarse, pensando que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, al levantarse de la cama, horas después, descubrió a su mascota descuartizada en el salón y una pintada hecha con su sangre en la pared, en la que podía leerse: "No solo los perros lamen". Corría el año 2006 en la siempre bulliciosa ciudad de Nueva York. Entre el caos de los taxis amarillos,
las luces incesantes de Times Square y la multitud apresurada de Manhattan, una serie de inquietantes sucesos comenzó a gestarse en la consulta de un respetado psiquiatra. Aquella mañana, el especialista recibió a una joven paciente que, con voz temblorosa, le relató sus pesadillas más recientes. En sus sueños aparecía un desconocido de aspecto peculiar, incipiente calva, cejas tan gruesas que parecían dibujar una sombra sobre sus ojos y unos labios extremadamente finos, sobre todo el superior, que le daban un aire casi siniestro. La joven confesó que no era la primera vez que aquel hombre se le presentaba en sueños. Los encuentros oníricos se repetían con frecuencia, siempre rodeados de una atmósfera pesada y silenciosa que la dejaba con la piel de gallina al despertar. El psiquiatra, intrigado y preocupado a partes iguales, escuchó cada detalle con atención y, mientras tanto, trazó un rápido retrato de aquel rostro inquietante. Sin darle mucha importancia en ese momento, dejó el dibujo sobre la mesa y continuó la sesión. Pasaron un par de días y la quietud matinal de la consulta se vio interrumpida de nuevo. Otros dos pacientes, con semblantes angustiados, comenzaron a compartir sus pesadillas. Para sorpresa del psiquiatra, ambos describieron a la misma figura, esa mirada penetrante bajo unas cejas gruesas, la cabeza con escaso cabello y los labios delgados que parecían una mueca. La coincidencia era demasiado exacta para ser una simple casualidad. En su afán por descubrir qué sucedía, el especialista decidió hacer copias del retrato y enviárselas a varios colegas de profesión, con la esperanza de desentrañar algún patrón psicológico o un fenómeno colectivo. Sin embargo, lo que obtuvo, a cambio, fue un escalofrío que se le clavó en los huesos. Psiquiatras de diferentes clínicas y hospitales empezaron a reportar casos idénticos o muy similares. Pacientes de distintos orígenes y edades afirmaban haber visto al misterioso desconocido en sus sueños. En muchos relatos, la figura aparecía en el umbral de una puerta oscura o bien susurraba palabras ininteligibles al oído de los soñadores. Poco a poco, la consulta se llenó de un ambiente cada vez más opresivo. Los pacientes describían la misma sensación, una parálisis incontrolable en medio del sueño, como si un peso insoportable cayera sobre el pecho y les impidiera respirar. Algunos afirmaban que el hombre los miraba con una expresión que mezclaba lástima y crueldad, mientras que otros lo escuchaban pronunciar su nombre antes de esfumarse de golpe, dejándolos en un sobresalto angustioso. Cada testimonio intensificaba el misterio. El psiquiatra comenzó a sufrir insomnio, presa de la obsesión por hallar una explicación científica. ¿Era una alucinación compartida? ¿Una extraña forma de inconsciente colectivo? A medida que leía los correos de sus colegas, empezó a percibir un creciente pánico generalizado. Gente de todas partes, sin aparente conexión entre sí, tenía el mismo sueño recurrente con aquel rostro enigmático. Para estudiar este fenómeno, los doctores decidieron dar un paso más allá y crearon una página web donde quien quisiera pudiera subir su experiencia relacionada con el extraño hombre. El portal se llenó de testimonios que describían con estremecedora precisión sus encuentros oníricos. Algunos se despertaban empapados en sudor al sentir que aquella figura los observaba detrás de una ventana. Otros experimentaban la sensación de ser perseguidos por él en largas calles vacías que nunca habían visto en la vida real. Y aún así, todos coincidían en la misma fisonomía y en la misma opresión que sentían al soñarlo. Nada parecía detener la propagación de los sueños, como si de una fuerza desconocida se tratara. La influencia de este hombre se extendía a un ritmo alarmante, afectando a quienes jamás habían oído hablar de él. Más y más personas comenzaron a escribir correos y a dejar comentarios en la página web, convencidas de que esa presencia iba más allá de simples pesadillas. La reacción no se hizo esperar. Hubo quienes plantearon teorías conspirativas, acusando alguna experimentación gubernamental o la irrupción de un ente sobrenatural. Otros sugirieron que se trataba de un demonio, un parásito de la mente que lograba colarse en los sueños. El terror se expandía y los psiquiatras no encontraban argumentos que pudieran calmar a la población. Ni la terapia ni los sedantes parecían eliminar los sueños de nadie, hasta que, en medio del desconcierto, alguien dio con un dato que dejó a todos en estado de shock. El recuento de afectados creció exponencialmente, abarcando países distintos y culturas que no compartían idioma. Con cada nuevo informe, el enigma tomaba proporciones más siniestras, y entonces llegó el momento de enfrentar
enfrentar la realidad. Te vas a quedar tú también helado. Descubrieron que el misterioso hombre se había metido en los sueños de cerca de 2000 personas. En plan Freddy Krueger,